Pues nada, bienvenidos a todos y todas de nuevo al programa Comparte tu Ventana de la Archidiócesis de Madrid, y vamos a tener hoy un día maravilloso porque vamos a discernir, pensar y replantearnos si hemos perdido algo en este tiempo, algo tan importante como la canción famosa, ¿no? Hemos perdido no solamente el mes de abril, sino más de un mes de abril ya, o sea, ya casi una estación. Y para ello vamos a tener con nosotros en esta ocasión pues, a Paz Olivares, que es bióloga, es miembro del movimiento Scout Católico, es también colaboradora de la Fundación Laudato Si y también de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Entonces, Paz durante este tiempo, hasta las 8 menos 10, nos va a contar el tema de hoy. ¿Hemos perdido la primavera? ¿Qué pasa con la primavera? Paz, cuéntanos. Muy bien, pues cuando estuvimos viendo qué podíamos compartir en estas charlas a principios de abril o final de marzo, no me acuerdo bien, bueno, pues estábamos al principio de una situación que no teníamos hacia adelante expectativas de qué iba a pasar y ya estamos más amoldados a ello, pero lo primero que a mí se me pasó por la cabeza es que llegaba el tiempo de salir a la calle y disfrutar de la primavera, ¿no? Que es un momento espectacular. Entonces, pues, por ejemplo, yo lo que sabía es que me quedaba sin primavera y aunque la primavera me da alergia y me dificulta el disfrute, pues es verdad que la espero cada año porque de repente hay una explosión de vida que a mí me parece asombrosa, ¿no? Desde el pequeño detalle hasta cómo suenan los ríos, o sea, me parece que es espectacular. Y cuando comenzó el confinamiento, sabía que este año me quedaba sin disfrutarla. Y a partir de ahí, pues empecé a pensar un poco, ¿no? Cuando te quedas sin disfrutar algo o cuando algo te sale de una manera que no esperabas, ¿no? Entonces, un momentito que comparto la presentación. Bien, pues cuando tienes así, cuando algo no te sale como esperas o cuando simplemente te quedas sin algo, ¿no? Te quedas sin algo pero con esperanza, ¿no? Que eso ya empieza a hablar de qué somos, ¿no? De gente que transmite esperanza. Entonces te quedas sin algo pero con esperanza que habrá una siguiente primavera y una siguiente primavera y siempre habrá una primavera que esperar, ¿no? Y además la primavera coincide con nuestra Pascua, o sea que vemos señales en todos los lugares. Entonces, pensando en cómo quería yo recibir la otra primavera, la siguiente, la del año que viene, y pensando que estábamos en casa, dije, bueno, pues voy a ver, mientras nosotros estamos en casa, cómo es la primavera. Entonces, a todos, a mí y a todos, nos empezaron a llegar noticias y empezamos a ver cómo estaba siendo la naturaleza mientras nosotros estábamos en casa. Entonces, bueno, con esas ideas, fui reflexionando y lo quiero compartir con vosotros. Entonces, esta pequeña sesión, que espero no pasarme del tiempo, es simplemente, vamos a comenzar con esas noticias que hemos recibido, ¿no? ¿Qué ha pasado en la naturaleza mientras nosotros estábamos en casa? De ahí sale que si yo quiero tener una primavera preciosa el año que viene, más bonita que de las que hemos tenido hasta ahora, de cuando estábamos nosotros en la calle, nos obliga a comprometernos, ¿no? Y entonces ya cuando leí el compromiso, cuando pensé el compromiso por la siguiente primavera, pues empezó a pesar la palabra compromiso, ¿no? Y cómo podemos llegar a tener un compromiso, o sea, un compromiso nace de una motivación interna potente, no nace de que quiero hacerlo bien porque esto es bueno, no, sí, es un valor más fuerte, ¿no? Entonces, pensando cómo llegar a que adquiramos un compromiso, dije, bueno, pues para eso tenemos una herramienta, ¿no? Que es la educación ambiental. Porque estoy pensando solo en un tipo de compromiso. Ojo, que sé que todo esto es mucho más grande y yo solo me ciño a una parte. Y viendo lo que hay, pues dije, bueno, hablando de educación ambiental, ¿no? La palabra educación nos lleva siempre a la infancia y la juventud, aunque es mucho más amplia. Eso lo dejaré para el final. Bueno, pues si pienso en compromiso, pienso en educación, pienso en medio ambiente, me sale el movimiento Scout. Entonces, por eso el siguiente punto es hablar un poquito de por qué el movimiento Scout tiene costumbre de cuidar el medio ambiente. Después del movimiento Scout quería tener unas reflexiones acerca de la juventud
Y por último, una pincelada de una fundación nueva que no llega a un año, la Fundación Laudato Si, que nace con vocación de educación ambiental, y luego una reflexión final. Ojo, yo no vengo, es que no tengo tiempo y no sé si os interesa. La educación ambiental es algo que existe desde hace tiempo, contaré brevemente cómo surgió, y tiene muchas características que son comunes a todas las entidades que trabajan con ella. Si surgen dudas al respecto, yo las resuelvo o intento resolverlas al menos. Pero no, o sea, el contenido, desglosar la educación ambiental no es objeto de esta ponencia, se podría ver para más adelante. Bien, entonces, empiezo. ¿Qué ha pasado? Nosotros nos han obligado a estar en casa para cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Para que nuestros mayores, básicamente, no fallezcan. Y pues, ¿qué ha ocurrido? Pues, ¿qué características tiene? Que este confinamiento ha sido prácticamente a nivel mundial. Y es verdad que no todo el planeta se ha confinado, pero sí nuestro planeta conocido, ¿no? Casi todo el primer mundo. Entonces, ¿qué peso tiene el que sea a nivel mundial? Pues el peso tiene que ha sido una acción de todos a la vez, con lo cual es fácil de ver la repercusión. Entonces, y eso es lo que hemos visto. Entonces, en la televisión, en los vídeos que se difunden por WhatsApp y todo eso, hemos empezado a ver vídeos de animales que entraban en las ciudades. A mí eso me ha parecido fascinante. Es verdad que estos animales seguramente venían a buscar comida, no a pasear, porque no creo que para sus pezuñas el asfalto sea algo cómodo. Pero bueno, eso es lo que hemos visto. Aquí he puesto una imagen que tenéis ahí en la presentación de una tuitera, lo cogí de Twitter, donde desde su ventana veía la atmósfera en enero y la atmósfera en marzo, en abril. Y la diferencia es sustancial, ¿no? También nos han contado y hemos visto cómo ha disminuido, cómo ha disminuido la contaminación atmosférica. En el agua hemos visto imágenes de Venecia. Yo personalmente vivo en una calle pequeña, pero desde mi casa tengo una de las calles con varios carriles en Madrid. Entonces, personalmente he valorado en extremo la ausencia de ruido en Madrid. O sea, es una gozada vivir así, ¿no? Entonces, bien, yo me he quedado en casa, nos hemos quedado en casa, y resulta que cuando mucha gente a nivel global se queda en casa, le damos respiro a nuestro planeta, le hemos dado un respiro. Y eso ya para mí pues era un nuevo punto. O sea, durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de que nuestra acción, pararla 2 semanas, solo 2 semanas, parar nuestra manera de vivir 2 semanas, así ha supuesto un cambio sustancial. Y me parece que es un punto que podemos reflexionar. Bien, y ahora, han ido pasando los días y yo he intentado observar cómo la gente hemos salido a la calle cuando nos lo han empezado a permitir. Entonces, he visto que hemos salido a la calle de distinta manera, ¿no? Entonces, antes de esperar a ver cómo salir a la calle, pues me paré a pensar, bueno, vamos a ver, ¿cuántos seremos los que estábamos deseando salir a contemplar la naturaleza por la primavera y no podemos hacerlo, ¿no? Y a la vez empezaban las noticias de la gente que podía empezar a salir. Y entonces dije, yo no puedo cuantificar cuántas personas estábamos deseosas de que llegara la naturaleza para disfrutarla, ¿no? Porque no tengo la herramienta, pero sí que es verdad que creo que sí que puedo intentar, en función de cómo nos hemos comportado en la salida y cómo venimos comportándonos con todos los movimientos que hay, que ahora hablo de ellos, ¿vale? ¿Cómo somos, no? Y entonces yo nos dividiría a todas las personas en 2 grupos, ¿no? Este primer grupo que tenemos aquí, bueno, pues esta gente que hemos echado de menos, ¿no? El salir a disfrutar de la naturaleza cuando es explosión de vida. Y luego lo he pensado y digo, bueno, pero esta característica que tenemos algunos, primero, no es mérito, vamos a ponernos en nuestro sitio, no es mérito nuestro. Yo nací con esa sensibilidad, porque lo sé, porque desde la primera vez que salí al campo y con 7 años ya dije, me quiero quedar a dormir en el campamento de mi hermano, o sea que yo nací con eso, no es mérito mío, ¿no? E incluso teniendo esa sensibilidad de nacimiento como el que es alto o es guapo, ¿no? O sea, es un don que se nos ha dado, esa sensibilidad. Bueno, pues aún con esa sensibilidad, siempre en nuestro desarrollo como personas hemos podido tener a alguien
y a algo, nosotros los cristianos ese algo lo tenemos muy identificado, pero esto es más global, ¿no? A alguien o algo que nos llevó a sentir de esa manera. En mi caso, por ejemplo, pues los veranos con mi familia pues eran en el Pirineo y mi padre nos hacía caminar como cabras, ¿no? Me metieron en un grupo scout desde pequeña y eso fue una conquista, en mi caso, ¿no? De un movimiento educativo. Y no sé, bueno, y todo eso también fue el mirarlo por un microscopio una vez, ¿no? Entonces todo eso me llevó a ser bióloga y a desarrollar mi profesión. Bien, bueno, pues también creo que hay gente que no se siente tan cercano a la naturaleza y creo que simplemente es porque en nuestra historia y en nuestro desarrollo nos hemos alejado de ella. Y cuando tú te alejas de algo, dejas de conocerla y el vínculo sentimental es fácil que desaparezca. Pero ojo, que aunque yo lo haya clasificado en estos dos grupos, esto no significa que estas personas no tengan preocupación, ¿vale? Porque yo en este grupo también englobo a todo ese movimiento juvenil y no solo juvenil que hay hacia el cambio climático, ¿no? Hemos tenido una cumbre en España y lo hemos visto en nuestra calle principal, ¿no? En la avenida principal de Madrid. Entonces, aquí pueden que no se sientan tan cercanos a la naturaleza, pero sí que el problema está muy claro, ¿no? Y empieza a haber muchos movimientos y mucha acción. Pero ahora lo quería también enfocar un poco, pero tenemos que tener muy claro que cuando yo resuelvo, o sea, me mentalizo de un problema, yo lo que me gustaría ver es que esta gente, aunque está plenamente concienciada con el problema, que apuesta por él, que cree que hay que salvar, hay que evitar la contaminación, que hay que salvar y respetar a todas las especies, creo que nosotros podemos distinguirnos con una motivación que nos va a ayudar y que voy a ir desengranando un poquito más. Bien, pues si tengo esas personas, si tengo esos dos grupos de personas, pues vamos a ver dónde estoy o dónde estamos, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a retomar la idea que tenía al principio. Yo quiero que la próxima primavera sea tan espectacular como esta, pero lo más probable es que estemos ya todos en la calle haciendo casi vida normal. Y para que la próxima primavera sea tan bonita como esta, tenemos que comprometernos en pequeñas acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que la mayoría de las personas adquieran este compromiso? Pues reflexionándolo un poco, pues he llegado a la conclusión de que quizás una de las misiones dentro de la comisión o de todos los movimientos en los que estamos sea esta, ¿no? Llegar a que poco a poco las personas se vayan comprometiendo. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué me adjudico en ese grupo? Pues porque somos alguien, nosotros ya somos alguien, ¿no? Porque tenemos a alguien, nosotros tenemos a alguien, que es lo que antes he comentado a nivel más universal como algo, porque tenemos a alguien, nosotros tenemos a Dios en nuestra mano, estamos en un equipo ganador claramente, y además ya porque se nos ha pedido, porque se nos ha dado el mandato de que miremos al planeta de otra manera. Y luego tenemos esta otra gente que a lo mejor no tiene esa sensibilidad, pero ojo, que lo que quiero que quede muy claro es que simplemente has llegado a lo mejor al mismo lugar por otro camino, ¿no? Entonces el punto de partida es diferente y aquí es donde quiero hacer una distinción y quitar así un poco un mito de la educación ambiental. Bueno, la educación ambiental apareció más o menos sobre los 70, en esas primeras conferencias a nivel internacional. Es que no me ha dado tiempo a repasarme las fechas, eso hace unos años me lo sabía muy bien, pero la edad no perdona y la memoria pues a veces falla, ¿no? Pues en esas primeras conferencias ambientales en las que se hablaba más que nada de superpoblación y salud y medio ambiente, nació la educación ambiental, pero ojo, la educación ambiental nació desde el punto de vista de la salud de la especie humana. Entonces, y se ha argumentado muy bien, se ha establecido unas buenas bases de educación ambiental, pedagógicas, educativas, con unos buenos fines, está muy bien, pero creo que en ningún caso, si queremos diferenciarnos de alguna manera o darle más profundidad, tenemos que saber, en ningún caso debemos desconocer que ese fue el inicio, ¿no? Tenemos como dos momentos iniciales de la educación ambiental. Esa primera, que fue cuando... Ay, perdón, es que oigo a alguien, disculpadme que me pare, perdón. Esa primera
inicio que fue desde proteger la salud de la especie humana, y luego tenemos otro inicio que tiene mucho menos ruido, que es cuando en Estados Unidos empezaron a protegerse los parques nacionales, que tiene 100 y pico años el primer decreto, y simplemente se protegió porque se dio valor intrínseco a esos ámbitos, a esos espacios naturales, ¿no? Ahí tenemos dos puntos de partida que son muy buenos para discernir el camino, ¿no?, por el que queremos elegir. Entonces, ahora ya, con todo esto, empiezo a pensar, bueno, ¿y por qué no hablamos de educación ambiental de la Iglesia? De la Iglesia, para la Iglesia y para todos. Pues quizás ahí tenemos que elegir cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Y yo creo que, propongo, solo propongo, que el primero es el respeto y sobre todo el amor a todo lo que se nos ha regalado, ¿no? Porque lo que se nos ha regalado a nosotros es un planeta espectacular. Entonces, yo propongo que la Iglesia tenga una educación ambiental y que tenga un punto de partida muy claro, porque habrá muchas cosas en las que los solapemos con la sociedad civil, que coincidimos plenamente, pero es bueno saber que hay algún matiz, o lo entiendo yo así, ¿vale? Entonces, ahora cambio un poco, dejando eso ahí, digo, pues me voy a fijar en educación, en un movimiento juvenil y en un movimiento juvenil de iglesia. Y aquí es cuando, por mi trayectoria personal, os hablo del movimiento Scout católico. Bueno, pues está por aquí la presidenta de Scouts de Madrid, así que si en algún momento quisiera intervenir o después, bueno, Carlos, si quieres le das permiso, lo que veas, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que primero... Aquí lo que vamos a ver es una pincelada. No puedo hablar de un movimiento, no quiero hablar ni aburrir con un movimiento educativo donde solo la formación de los monitores, más o menos, para conocer el método educativo, ronda las 50, 60 horas en profundidad. Así que solo voy a dar unas pinceladas. Pero de estas pinceladas dentro del movimiento Scout, bueno, me gustaría empezar por la imagen que tiene la sociedad de nosotros, una pequeña reseña de cómo se fundó, porque creo que es importante para entender la relación con la naturaleza, qué elementos del método educativo tenemos para el cuidado de la naturaleza y una evaluación final, porque esa evaluación final nos abre el tema a hablar de la juventud. Entonces, aquí lo que vemos es este señor de aquí, es Baden-Powell, que fundó los Scouts, y si nos fijamos tenemos 4 lugares extremadamente distintos. Reino Unido, que es donde nació y de donde es él y donde vivió mucha parte de su vida, África, Sudáfrica y luego Kenia, la India, y esa isla que os he puesto ahí, que está cerquita, es en Inglaterra, es la India de Bronsey, es donde hubo el primer campamento Scout, que es de 1907. Llevan más de 100 años haciéndolo. Algo tienen que estar haciendo bien en lo que nos podamos fijar, creo yo. Entonces, ¿por qué he puesto esas imágenes? Porque la naturaleza está muy presente, pero el que fundó este movimiento recorrió estos lugares y se le quedaron dentro, ¿no? En África descubrió a los zulús, en la India la naturaleza, que se transcribe muy bien, que se enseña muy bien en el libro de las tierras vírgenes, el libro de la selva, y bueno, y que el primer campamento fue en una isla, entonces eso ya da muchas ideas. Bueno, pues vamos a ver la imagen que tenemos. Pues la imagen que tenemos, os lo he puesto, la intensidad de los colores tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo se nos ve muy fuerte porque llevamos uniforme, se nos intuye con cierta simbología, pero detrás de todo eso hay un método, ¿no? Y eso es el gran desconocido. Entonces, el uniforme, pues el uniforme es el... Ah, por cierto, esperad un momento. Se me ha caído. Os explico, cuando represento, no, bueno, hay una canción que dice soy Scout con y sin pañoleta, y yo es que la verdad es que el uniforme nunca me lo pongo, pero desde Scouts de Madrid me han pedido que cuando represente al movimiento que me la ponga y me la pongo ahora que es el momento. Esther, te pido disculpas, la llevo ya todo el resto de tiempo, la tenía aquí preparada, pero he tardado en ponérmela. Bueno, pues llevamos un uniforme que todo el mundo conoce. Antiguamente teníamos que llevar botas siempre, botas. Bueno, eso significa que estábamos siempre pensando en el campo, ¿no? Entonces, y ahora vamos a empezar a relacionar con los valores que hay detrás de todo eso. Pues todo ese uniforme nos da sensación, a los niños les proporciona una sensación de pertenencia, ¿no? A un movimiento, a un grupo más pequeño y sobre todo de fraternidad, ¿vale?
Después utilizamos una simbología, tenemos gestos, saludos, insignias, lo que hoy en día todo el mundo llama un friki, en el caso de que sea de la Guerra de las Galaxias, pues nosotros somos nuestros frikis con nuestros propios símbolos. ¿Para qué nos ayudan los símbolos? Bueno, pues estos símbolos, primero, dan la opción al menor a ver hacia dónde se tiene que dirigir, ¿no? Y eso lo hacemos con símbolos y además esos símbolos se le entregan al menor, al niño o al joven, se le entregan en momentos donde hay una ceremonia, ¿no? Y eso lo hacemos para dar profundidad, ¿no? Cuando un niño avanza en su progresión, le damos una solemnidad y le damos una profundidad. Entonces, esa simbología cumple esos objetivos. Bueno, y detrás de todo eso hay un método educativo y un método en el que se basa en una ley, que ahora os enseñaré, y que persigue un compromiso con esa ley. Y detrás de todo eso, esa ley y ese compromiso, lo que hay es una educación en valores, que están muy definidos. Y en valores a los que solo hay un camino a través, solo pueden los jóvenes que están en movimiento solo pueden alcanzar este compromiso a través de la acción. Y aquí abajo se deja una pincelada, ¿no? De que para cada niño, niña y joven que pertenece al grupo, nos preocupamos por el crecimiento individual como su persona, por el desarrollo individual dentro de una sociedad y su entorno, y por el crecimiento espiritual. Y buscamos que sean personas jóvenes que lleguen a ser comprometidos y al servicio. ¿Vale? Eso es un poco una cosa muy desconocida. Y aquí viene el inicio de manera sorprendente. Os he puesto ahí el libro. Bien, pues el movimiento Scout comenzó cuando Baden-Powell, ese señor que habéis visto antes, escribió unos panfletos. Eran unos folletos de cómo desenvolverse en la naturaleza. Y eso surgió, o sea, tuvo tanto éxito que surgió. Y a mí eso me da esperanza, porque si este hombre con un... Os he preparado el folleto aquí. Mirad, son folletos con cosas que hacer en la naturaleza. Esto no es... fijaos, ejercicio físico, cómo cortar, cómo atar maderas, cómo hacer nudos. Bien, eso tuvo un éxito brutal hace 100 años. Pues si con eso tuvieron ese éxito y han pasado miles de niños por esta educación, imaginaos lo que vamos a hacer nosotros con esto. A mí me parece flipante. En ese caso, os he puesto esto para que veáis que con un solo folleto que enganchó a los jóvenes se desarrolló esta ley. Y dentro de esta ley he destacado el punto que habla de la naturaleza. Y dice, el Scout reconoce la naturaleza, la obra de Dios y la protege. Entonces ya está, de unos folletos a una ley en valores y a una ley que nos destaca. Voy a pasar muy rápido sobre esto porque si no estoy calculándome el tiempo a mí misma y no me da tiempo. Lo que pongo en esta transparencia es simplemente que algunos textos que están hablados dentro del movimiento donde se refleja cómo queremos ser como personas, cómo queremos que los jóvenes lleguen a ser como personas, en qué contexto y en el ámbito ambiental también, ¿no? Entonces, dice, el movimiento Scout es una escuela de ciudadanía por medio de la vida al aire libre, ¿no? Entonces, simplemente está ahí, pero no le quiero dedicar más tiempo. Disculpadme, puedo aburriros con esto muchas más veces. Os traigo un ejemplo, ¿no? Porque para que veáis que esto tiene frutos, ¿no? El año pasado, en mayo, los jóvenes de Scouts de Madrid, son los jóvenes, no los monitores, decidieron que el San Jorge, que es nuestro patrón, el 23 de abril, querían hacer la acampada que hacemos todos los años en San Jorge con todos los Scouts de Madrid, es un movidón de 3.000 personas. Queríamos hacer una acampada que se dedicara al cuidado de la naturaleza, ¿no? Y los jóvenes decidieron que el tema era el cuidado de la naturaleza, pero llegó el coronavirus y lo que ha pasado es que no sabían que era una acampada en casa. Y hace 2 fines de semana, pues tuvo lugar el San Jorge, os he puesto ahí la página, está el enlace, tenéis todo, y estas son todas las actividades que hicieron niños de 6 a 8 años hasta mayores de edad, y tenemos de todo, material reciclado, escape room para salvar los océanos, taller de camisetas, escultismo y medio ambiente, iniciativas para dejar al mundo mejor, fabricación de comederos,
formamos parte de distintas civilizaciones y entre todas tenemos que luchar contra el cambio climático y sostenibilidad en nuestros propios campamentos. Están los enlaces ahí, los vídeos, las actividades, todo. Entonces, es que quiero que veáis el fruto, ¿no? Y luego una reflexión nuestra, los propios monitores, cuando damos cursos de educación ambiental a nuestros propios monitores, pues reflexionamos un poco de, vale, tenemos un método, pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Lo estamos haciendo bien? Todo lo que hacemos cala en la vida de nuestros jóvenes, pues esas son nuestras pequeñas reflexiones, ¿no? Y ahora la última reflexión dentro del movimiento Scout es, bueno, llevábamos más de 100 años, pero vamos a ver si en este tiempo la encíclica, lo que nos dice el Papa en la encíclica, nos encaja dentro de lo que somos, porque a lo mejor conviene que nos recuerden alguna cosa, ¿no? Y aquí empieza el dilema de los puntos de partida, ¿no? Aquí empieza, retomo eso que he dejado al principio de cuál es el punto de partida. Pues el Papa en la encíclica, me he centrado en el capítulo que habla de la educación, el Papa en la encíclica ya nos dice cómo son los jóvenes y nos dice que nuestros jóvenes son más sensibles que somos nosotros a todo el problema ambiental, pero están en un mundo dominado por el consumismo y donde el cambio de hábitos es complicado, ¿no? Luego también nos dice que no hay una única concepción de educación ambiental. Qué bien, así cabemos todos. Y luego nos dice los pequeños detalles, ¿no? Que el Scout es que tiene que hacer una buena acción cada día, aunque sea muy pequeñita. Entonces, es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, ¿no? Y es maravilloso que la educación sea capaz de conseguir eso. Pues esas son pinceladas que afortunadamente yo creo que en este momento los Scouts hemos aprobado, pero vamos a ver si seguimos. Pues nosotros retomo que tenemos un principio que es el Scout reconoce la naturaleza de la obra de Dios y la protege. Y aquí prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda, prestar atención a la belleza, ¿no? ¿Cómo nos ayuda la belleza a salir de nuestra manera de vivir utilitarista? Y entonces aquí me planteo, ostras, cuando nos vamos de campamento, que es la actividad estrella, realmente, aparte de estar felices durmiendo en tienda de campaña, realmente nos paramos a fijar en lo bonito que es. Y ahí ya no sé, porque aspiramos a llevarnos a un prado como vivimos en casa, y entonces ahí ya a mí me chirría, ¿no? Y luego creo que la reflexión que tenemos que hacer es si debemos adquirir un nuevo compromiso. Y yo creo que yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que podemos mejorar. Y los dos puntos que se me ocurren es a través de las redes comunitarias, que habla la encíclica. No me ha dado tiempo a citarlo todo porque se me han perdido las citas, disculpad, lo arreglaré si alguien quiere la presentación. Y a través de los educadores que tiene. Entonces, la reflexión es, porque aquí dejo el tema encima de la mesa de cómo trabajar con los jóvenes. Bueno, pues cómo conquistar a los jóvenes para la conversión de la conversión ecológica. Pues yo creo que es a través de la acción. Yo creo que es que no tenemos alternativa, que tenemos que engancharles. A mí se me ocurría, después de ver el huerto ecológico que nos contó Inma en una de las primeras charlas, que es que yo quiero a mis mayores de edad ahí, porque les va a enseñar muchísimo y porque sé que irían y participarían. Lo que pasa es que necesitamos salir de estar siempre nosotros juntos, ¿no? Y para necesitamos salir, pues necesitamos a otras entidades de la comisión que nos venga a buscar, que venga a buscar a nuestros jóvenes de Scout y nos diga, aquí estad con nosotros, que podemos estar juntos trabajando, ¿no? Eso es por un lado. Entonces ahí termina un poco las pinceladas del movimiento Scout y ahora me voy a la fundación, ¿no? Y he copiado aquí lo que viene en los estatutos, en la fundación, ¿no? Entonces, esta nueva fundación, la Fundación Laudato Si, en la que también colaboro, pues habla mucho de la educación ambiental, está basada también en que todos los niños tengan derecho a disfrutar de los valores de la naturaleza y la gente que tiene los niños que no tienen recursos, por supuesto, los primeros, ¿no? O una divulgación y educación ambiental para adultos, esto es un matiz interesante, una conversión y transformación ecológica, una cooperación internacional medioambiental. Esto también es un nuevo punto muy interesante porque cuando la gente va a las cooperaciones, a la cooperación internacional, al final todos
hablamos o vivimos la experiencia de la necesidad de un ambiente sano en los países pobres para la promoción de la salud simplemente. Pero si vamos con unas gafas nuevas, lo mismo también conseguimos dos cosas en vez de solo una, ¿no? Y luego especializarnos en una buena formación reglada de carácter medioambiental. Entonces, uniendo todo esto que he dicho, que quizás hablo muy rápido, pero no quería quedarme sin tiempo, se me han ocurrido algunas ideas, ¿no? O pensando, no es que se me han ocurrido, creo que la primera idea que se me ocurre es, si tenemos un punto de partida diferente a todo lo que hay en la sociedad civil, que mucha de la sociedad civil viene de un conocimiento técnico, porque yo como bióloga también he trabajado en la sociedad civil y parto de un conocimiento técnico, ¿no? Ya muy serio, pero mucha otra parte, su punto de partida para actuar es el miedo a quedarse sin salud. Creo que en muchos pequeños grupos está la protección de la naturaleza por el valor intrínseco que tiene, pero en la mayoría, yo creo que en la mayoría del movimiento multitudinario está la preocupación de un ambiente sano para nosotros. Y yo creo que nosotros podemos, o sea, que la Iglesia tiene que ir un poquito más allá, ¿vale? Entonces, primera cosa que me ha venido a la cabeza, pues que el hecho, que me parece dificilísimo personalmente a mí, ¿no? El hecho de que haya que hacer nuevas medidas para que todos rememos hacia el cuidado del planeta, de la casa común, pasa porque nos quedemos sin cosas, ¿no? Es decir, a los scouts nos pasa, os voy a poner un ejemplo muy claro, resulta que todos los scouts queremos ir de campamento a los Pirineos y a los Picos de Europa, que son los ecosistemas, uno de los ecosistemas más sensibles que tenemos. A mí me pasa, a mí si por proteger un arrecife no me dejan bucear en él, pues yo sufro, porque me cuesta esa decisión. Entonces, una línea en la que creo que podemos ir es que enseñemos las limitaciones de algunas medidas que van a ser difíciles desde la comprensión del esfuerzo que requieren, ¿vale? Eso es una idea que se me ha ocurrido, ¿no? Luego, que nosotros, no está aquí reflejado porque eran tantas ideas que a mí las presentaciones hay que ordenar demasiado en las presentaciones y yo no puedo ordenar tanto las ideas, las voy diciendo y que cada uno monte el puzzle como mejor lo entienda, porque así lo habrá asimilado, ¿no? Habrá piezas que no se entiendan. Bueno, pues como no se entiende no se asimila, pero que cada uno monte el puzzle con las piezas que ha asimilado, porque esas ya están dentro. Bien, luego, más... uy, perdón. Ay, que se me ha ido, disculpadme que se me ha ido, ya. Ay, ya estoy. Vaya, le he dado, disculpadme. No pasa nada. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí, ahora mismo no se ¿puedes darle para compartir otra vez? Sí, disculpadme un segundo. Es que no sé qué le he dado, quería disminuirme porque yo dejaba de leer unas letras. Dadme un segundo. Vale. Vale, disculpad, ¿eh? Ya está, ya se ve. Vale, ¿lo veis? Es que yo si no me quedo sin ver una parte. Vale. A ver, si pudiera. Un segundito que es que si no, me lo pongo aquí. Ya está. Bien. Bueno, ahora continúo. Nosotros aspiramos a una conversión integral, ¿no? Bueno, pues cuando aspiramos a una conversión integral, es verdad que lo que voy a decir ahora, yo creo que todo el mundo, todos los que estáis escuchando, posiblemente lo tengáis ya de serio o ya hayáis llegado a esta conclusión, pero si no partimos de conclusiones de este estilo, es posible que nos difuminemos más adelante cuando nos pongamos a trabajar mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que una conversión integral solo lo conseguiremos desde la motivación interior profunda de las personas y aquí es nuestra gran oportunidad. Jugamos con ventaja. Nosotros tenemos 2 dianas en la que disparar de cada persona. Tenemos la diana humana
y ahí podemos, digamos que, ir a por todo el mundo, ¿vale? Tenemos la diana humana, es decir, podemos conquistar a todo el mundo, podemos sumarnos a todas las iniciativas, ¿no? Porque el lado humano lo tenemos todos. Entonces aquí coincidimos y nos solapamos con todas las iniciativas que haya hacia el cuidado del planeta. Pero tenemos una ventaja, que tenemos otro lugar al que disparar y apuntar, ¿no? Que es bueno, antes de seguir, perdonad, y cuando hablo del lado humano, lo que me he parado a pensar estos días es que cómo lo consigo, ¿no? La educación ambiental ya lo dice, al final hay que llegar a que la gente ame lo que quiera, ¿no? Para protegerlo. Pero creo que nosotros ahí jugamos con ventaja. Entonces, ¿cómo conseguimos llegar a conquistar el corazón de las personas? A mí me parece genial que un joven se manifieste, consuma de manera diferente o empiece a consumir de manera diferente, genere menos residuos, se separe, prescinda del plástico en su vida, ¿vale? Pero aunque hiciera todo eso, querría seguir conquistándole porque quiero que esos gestos no nazcan de una preocupación por la salud, ¿vale? Nazcan de una preocupación porque el planeta es de todos y para todos. Y todo tiene que estar a disposición de todos, ¿no? Entonces, si llego al corazón, eso me lo garantizo. Y una premisa de la educación ambiental es que se protege y se cuida lo que se ama y se ama lo que se conoce. Por eso hay que hablar mucho de los ecosistemas y por eso tenemos dentro de la comisión gente que sabe mucho de esto. Y a mí lo que se me ha ocurrido también es que quizás deberíamos hablar y dejarnos aconsejar por sociólogos, ¿no? y por psicoterapeutas o psicólogos. ¿Por qué? Porque si vuelvo al principio de la conversación, bueno, de la conversación no, de esta charla que estoy dando, si vuelvo al principio y reflexiono sobre cómo ha salido la gente a la calle, no sé si tengo toda la esperanza que quisiera tener, porque tengo la sensación de que esto se nos va a olvidar pronto, en cuanto pase el problema, ¿no? Y quizás tendré que escuchar a sociólogos y a psicólogos para que nos digan cómo ha influido esto realmente en el interior de las personas. Ahí han surgido cientos de iniciativas solidarias que son espectaculares y todas esas serán válidas, pero me gustaría ver cómo es la mayoría de gente, cómo reaccionamos a nivel social. Y ahí no estoy yo demasiado optimista, yo no estoy muy optimista, yo creo que se nos olvidará, ¿no? Entonces, me gustaría contar con opiniones de sociólogos y psicólogos para ver cómo se puede conquistar en determinados valores, ¿no? Cómo una sociedad que vive alejada mayoritariamente de la naturaleza puede dejarse atrapar por ella de nuevo, ¿no? Entonces, esa es idea. Y luego, la segunda diana a la que apuntar, pues es nuestra fe. O sea, ya no estamos solos, ya no somos 4 personas creyentes que además profesionalmente nos dedicamos a este ámbito, ya tenemos una herramienta, ya es lo que os decía antes, ¿no? Si Baden-Powell con un panfleto de cómo hacer nudos y seguir el rastro de un sendero, ojo, que era lo que es el documento que lo inició, consiguió que miles de jóvenes pasaran por un movimiento educativo, lo que podemos llegar a conseguir con la encíclica es inimaginable. Es verdad que no sé si yo lo llegaré a ver, pero no importa, ¿vale? Y creo que eso es uno de los motivos por el que estoy convencida de que la Iglesia tiene que hacer su propia educación ambiental. Y porque creo que debemos encontrar la manera de hacerla, porque será esa manera de llegar a toda la gente que pertenece a la Iglesia, pero que hoy en día se nos antojan imposibles, lo hemos hablado varias veces, ¿no? En las reuniones de la comisión, ¿no? Toda esa gente dentro de la Iglesia que nos ve como bichos raros, nos ve como ecologistas, nos ve como nos asigna una ideología, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si, yo creo que sí que podemos ir a por ellos. Entonces, creo que lo que me gustaría que tuviéramos todos un poco claro es que podemos hacer una educación ambiental muy amplia para adultos también, muy amplia, ¿no? Que no se base solo en talleres para que nos convierta a cada uno de nosotros. Más que una educación, si queréis, le podemos cambiar la educación a una concienciación, a una divulgación,
a una toma de conciencia, lo que queráis, pero como las herramientas de la educación ambiental ya existen, pues vamos a usarlas, que ya están y están bien, ¿eh? Y... Ay, ahora no me pasa. Esperad, que no me pasa. 5 minutos, Paz. Sí, no, las fotos. Vale, sí, estoy terminando. Esperad que no me pasa, había preparado... Ay, disculpad todo esto, ¿eh? Ya. Y bueno, sí, quería terminar, como me quedan 5 minutos, ya termino, bueno, pues como que empezó, ¿no? Como empezó. ¿Ha perdido la primavera? Pues yo he salido 2 mañanas prontito a darme un paseo porque el primer día salí a la calle y me quedé asustada de la gente que iba. Entonces he madrugado, cosa que odio madrugar, ¿eh? He madrugado un par de mañanas y he salido a dar un paseo. Entonces, pues no hemos perdido la primavera, pero hay que buscarla en los detalles, y para que quede una buena sensación os cuento los detalles que he visto, ¿no? Pues esto es un edificio del CSIC, esto está todo a menos de 1 kilómetro de mi casa, de mi barrio. Entonces, y además es asombroso porque como nadie ha podido venir con... bueno, que si hay algún ingeniero de montes o forestal, por favor que no se ofenda, ¿eh? Pero como nadie ha podido venir a lo que es lo que llamamos mantenimiento, pues esto ha crecido, la naturaleza nos ha invadido. Entonces, pues bueno, por mucho hormigón que pongamos, juega con ventaja, siempre cumple más años que nosotros. Entonces, es cuestión de tiempo, ¿vale? Pues os he puesto unas imágenes de lo que hay en 1 kilómetro alrededor de mi casa. Los alcorques de los árboles están espectaculares, porque no hemos... Bueno, el último día que pasé, que fue ayer, según volvía ya estaban los de mantenimiento del ayuntamiento. Ojo, que no digo que esté mal, ¿eh? Solo que no perdamos de vista, ¿no?, la manera que tenemos de poner a nuestra estética la naturaleza. Bueno, pues estos son los alcorques que hay cerquita en mi barrio. Esta es una zona... Tenéis ahí el autobús, fue el otro día, es una zona, un parterre que ha sido completamente abandonado estos días, pero claro, debe tener un sistema de riego que todavía funciona, y fijaos cómo está. Las 4 imágenes son de esta pequeña zona, ¿no?, esta pequeña esquinazo que hay. Espectacular. Más alcorques tenemos por ahí, los setos de las verjas que han salido hacia la calle, ¿no?, como que, bueno... Y por último, unos detalles de dónde están creciendo. Os he enseñado multitud de flores, color. Entonces, pues bueno, que nos dejemos invadir. Yo creo que lo que hay que hacer es dejarse invadir, ¿no? Dejarse invadir todo. O sea, nos han hecho un regalo estupendo, ¿eh? Es espectacular. Entonces nos han hecho un regalo estupendo y creo que debemos dejarnos invadir, y que nos invadamos por él y que lo cuidemos. Y ya está. Muchísimas gracias. Y siento haber hablado tan rápido. Me he dejado muchas cosas en el tintero porque era un tema mucho más extenso, pero creo que es una semilla, y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Ya he terminado. Pues muchísimas gracias, Paz, maravilloso. Ahora sí, deja de compartir para que se agrande el panel. Sí, claro. Así podemos ver a toda la gente. Sí, disculpadme, que es la primera vez que manejo esta aplicación en el ordenador. Siempre estaba... Dejar de compartir la pantalla. Me están ayudando, disculpad.